Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Eh, Bienvenidos a la segunda sesión de la semana 2, segunda y última sesión de la semana 2, ¿de acuerdo? En la sesión de hoy, pues vamos a tratar de culminar ya con todas las dudas para que puedan ya quedar listos para realizar sus actividades. Aunque bueno, yo espero que a esas alturas pues ya tengamos al menos una entregada, ¿no? O pues ya iniciadas y ya iniciadas las actividades, o ya al menos con la idea de qué es lo que se va a elaborar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues iniciamos. En la sesión del día de hoy vamos a abordar un poquito sobre las dos actividades. Yo me voy a enfocar más en la actividad integradora 4, dado que ya se revisó al menos de manera parcial, no terminamos, pero la actividad integradora 3, entonces ya en este sentido ya sería un poquito más breve, ¿no? Esta parte de la actividad integradora 3. Me gustaría recordar, como cada sesión debemos de recordarlo, la importancia de la etiqueta. Recuerden la importancia de participar en los foros, de cuidar la ortografía, de cuidar la referenciación. Ahorita que se están entregando actividades de la semana 2, todavía, bueno, pues tenemos oportunidad de entregar esas actividades ya con los comentarios y con las indicaciones que hemos dado en esas sesiones con respecto a las referencias. Recuerden que la correcta referenciación es también parte de la netiqueta. Entonces, bueno, pues les recuerdo que en todas nuestras actividades, pues tenemos que cuidar estas indicaciones. Sin más, bueno, ya no vamos a profundizar mucho en esta parte, pero sí es bueno recordarlas. Hola, buenas tardes. Que hay que, este, siempre, todas nuestras actividades dentro de la plataforma y en las sesiones, pues tienen que ser de acuerdo a las normas de etiqueta, ¿de acuerdo? Muy bien, para que podamos empezar ya de lleno a estos temas relacionados con la semana, me podrían comentar en el chat qué recuerdan de la sesión anterior, que revisamos la sesión anterior, pues para que partamos a partir de estas ideas, ¿de acuerdo? ¿Qué recordamos? ¿Qué revisamos? Ok, describimos lo que son los polímeros, algunos ejemplos, cómo los podemos reconocer. Muy bien. ¿Algún, algún concepto en particular? ¿Alguna idea que debamos resaltar con respecto a los polímeros? Ok, ok, muy bien. Su estructura, cómo se clasifican según su polimerización, exactamente, polimerización por adición, por polimerización por condensación. Muy bien, ok, por adición o condensación. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos una base sobre la que vamos a partir hoy. Ya la sesión pasada, como ya ustedes lo están mencionando, pues ya abordamos las características de la actividad. Recuerden que lo importante aquí es que identifiquen correctamente los polímeros. Ahorita ya con las características generales que ya mencionamos la sesión pasada, ya tienen ustedes idea de cómo se puede identificar una molécula de este tipo. Es importante que sea correcto la molécula que están identificando. ¿Cómo lo van a verificar? Pues de manera individual, ¿no? Cada una de las moléculas, identificarlas, buscar información
de manera documental que me permita verificar que efectivamente son polímeros. Entonces ya una vez que hayan sido identificados, pues van a describir el tipo de polímero que lo forma, que lo conforma este producto y van a mencionar qué tipo de polimerización tenemos ahí se está llevando a cabo para poder producir ese polímero. Ajá. Ah, muy bien, Abigail. Eso está muy bien. Sí, no, se entiende que no pueden estar por razones personales, pues no en todas las sesiones, pero por eso se quedan grabadas para que las revisen. Muy bien. Eh, Ya la sesión pasada también, pues ya mencionamos las características de los polímeros. Recuerden que son moléculas grandes, que están constituidas por unidades. Las unidades se denominan monómeros y ya la molécula unida se denomina polímero. Hay varios tipos de polímeros. En este caso, pues revisamos su clasificación de acuerdo a su origen, aunque químicamente pues se podrían encontrar varias clasificaciones. Esta es una clasificación sencilla, pues que me permite identificar cuáles son producidos de manera natural y cuáles son producidos meramente en la industria y que pues tienen mayor implicación ambiental, pues por el impacto que tienen al ser producidos y a ser desechados. ¿Ah? Ahora, hola, buenas tardes. Esta parte de la polimerización que acabamos de mencionar aplica a todos, ¿eh? A lo mejor no sé si lo comenté en esa sesión, o se quedaron con la impresión de que solamente estaríamos hablando de los sintéticos, que son los que se producen a nivel industrial. La polimerización aplica a cualquiera de los tres tipos. Aunque los polímeros naturales sean producidos por seres vivos, ya sea por animales o por plantas, esos polímeros naturales son producidos a partir de reacciones químicas. Recuerden que una célula viva y los organismos vivos realizan también reacciones químicas, que es lo que se conoce como metabolismo. Entonces, bueno, finalmente, aunque sea de cualquier tipo de polímero natural, semisintético o sintético, las reacciones van a ser reacciones de polimerización, independientemente en qué tipo de medio se lleve a cabo, en una célula o en la industria, y pueden ser de condensación o de síntesis. ¿Ah? Entonces, aplica a cualquiera de los tres que tengan aquí. Entonces, esas reacciones ya no las revisamos más a fondo, pero pues sí mencionamos que había dos tipos de reacciones. Lo que sí mencionamos es que para poder unir estos polímeros, estas unidades y poder ir formando el polímero, necesitamos la formación de un enlace, eso sí lo mencionamos. Ese enlace que se va a ir formando para poder permitirme la unión de cada vez más moléculas, esa formación de ese enlace es lo que se conoce como polimerización, que es precisamente lo que me va a permitir que la molécula crezca cada vez más. ¿Crecer cuánto? Bueno, pues el crecimiento de un polímero pues es prácticamente, pues no es que sea infinito, porque sí tienen un número promedio de monómeros que se encuentran dentro de ellos, pero sí es un gran número de moléculas, ¿no? Miles de moléculas que se van a unir para formar el polímero. Entonces vamos a profundizar un poquito más en la parte de la polimerización para que podamos identificar que cada uno de los polímeros, de acuerdo a su naturaleza, estarían formándose a partir de un tipo específico de polimerización. Entonces, ¿qué es la polimerización? Pues es una reacción química que me permite que los monómeros, recuerden que son las unidades que conforman al polímero, se unan para formar una molécula grande, ¿no? En química, bueno, las moléculas en química no las podemos pesar o no podemos, ¿por qué? Porque estamos hablando de moléculas. ¿Ah? Hay otros métodos para poder determinar el tamaño de las moléculas. Entonces, cuando nosotros decimos que es una molécula muy grande, es porque estamos midiéndola con su peso molecular. Entonces, el gran peso molecular se refiere a que es una molécula grande, ¿no? En el mundo molecular, esto se vería como
molécula que sí, efectivamente ocupa más espacio porque sí, es más grande y eso hace que tenga un peso molecular mayor. ¿Por qué tiene mayor peso molecular? Pues porque tengo mayor número de átomos. Estos átomos forman una molécula más grande. Cada uno de estos átomos tiene determinado peso atómico y sumando todos los pesos atómicos de una molécula, pues yo tengo como totalidad un peso molecular. Mientras más átomos tengo, pues tengo mayor peso molecular. Entonces, se refleja en dos variables, ¿no? El tamaño de la molécula sí es mayor y también su peso molecular que se calcula a partir del número de átomos, de la cantidad de átomos que contiene, también es mayor. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la característica de un polímero? Pues que es una molécula muy grande. Una molécula muy grande, molecularmente hablando. Ahora, esta polimerización, pues, puede ser de dos tipos. Ya habíamos mencionado que son solamente dos. En el caso de cuando estén ustedes haciendo su investigación, puede ser que encuentren algún tipo de polimerización muy específica, ¿no? Que les diga polimerización por adición, y uno o dos conceptos más que sea muy específico del tipo de polímero que están ustedes presentando en su tabla, pero lo que sí debemos de tener es la palabra adición. ¿Por qué? Porque es adición ya solamente con algunas condiciones específicas de acuerdo al polímero que se está sintetizando. Pero son solamente dos opciones, ¿ah? Para que no se confundan o busquen o tomen otro tipo de polimerización, ¿no? Que dentro de su tabla. Entonces son solamente esas dos. Ahora, ¿cuáles son estas dos? Se parecen mucho porque finalmente el objetivo es que formemos un polímero. ¿Qué es un polímero? Pues la molécula de mayor tamaño. Entonces, las dos se parecen en ese sentido. El producto final, pues va a ser una molécula de mayor tamaño. Pero ¿cuál es la diferencia? La polimerización por adición se llama así porque recuerden ustedes que la palabra adición en matemáticas significa sumar. Ajá, entonces vamos sumando, en este caso las unidades. Aquí vamos a tener, por ejemplo, primero tenemos dos monómeros, que son las unidades. Las unidades están solitas, por eso son monómeros. Y aquí están representados con esferas. En realidad, la representación con esferas, pues es una representación sencilla para que podamos entenderlo, pero en realidad son moléculas como las que estamos viendo aquí, o como las que estamos viendo aquí, o como las que estamos viendo aquí. O sea, son moléculas, nada más que lo representamos con bolitas para facilitar el proceso. Entonces, tenemos dos monómeros, se van a unir mediante un enlace. Acuérdense que tengo que formar un enlace. La naturaleza del enlace es variable dependiendo del tipo de polímero también. Puede ser un enlace covalente, puede ser un puente de hidrógeno, puede ser un enlace fosfodiéster. Hay diferentes tipos de enlaces. Finalmente, el enlace que se forme va a ser el que dependa de acuerdo al tipo de polímero, a la naturaleza química del polímero. Se forma un enlace y me forma una unidad, una parejita. Entonces tengo la parejita. Después a esa parejita se le pega otro más mediante otra formación de otro enlace y ya tengo una cadena más grande de 3. Posteriormente a esa cadena se le va uniendo otra más y ya tengo una cadena más larga. Entonces voy uniendo monómeros con monómeros. ¿Cuál es la condición aquí? La condición es que se forme un enlace químico. Voy formando un enlace químico cada vez que voy uniendo un monómero a la suma, ¿no? De la molécula. Eso es por adición. Al final voy a tener una molécula pues cada vez más mayor. Aquí pues solo alcanzamos a ver 5 unidades, ¿no? Pero le vamos a ir aumentando y se van a hacer 100 y se van a hacer 200 y se van a hacer 1000 y se van a hacer y así sucesivamente. Entonces, la suma puede ser muy grande. Esa es por adición. Es aparentemente más sencilla. Ay, me pasé. Me fui hasta allá. Ok. En el caso de la polimerización por condensación, igualmente vamos a tener a los monómeros
La lógica es la misma, vamos a tener los monómeros separados, se van a unir. ¿Qué es lo que necesito para unirlos? Pues el enlace que permita la unión entre los dos monómeros. Y voy a tener como, pero aquí la diferencia es que voy a tener como resultado una molécula pequeñita, que es la que ustedes ven en amarillito ahí junto. ¿Ah? Esa molécula pequeñita, amarilla, es un, digamos, en química le estaríamos llamando subproducto. ¿Mm? Es un subproducto, y esta molécula amarilla es una molécula pequeña que se tiene que desprender de las moléculas mayores, que son los monómeros, para que se pueda formar el enlace. Digamos que ese desprendimiento de esa pequeña molécula permite que se abra el espacio para que se forme el enlace entre los dos. Entonces, bueno, finalmente se va a formar un enlace, como ya lo hemos mencionado, pero necesito sacar un pequeño remanente. Esa molécula amarilla, pues es un pequeño subproducto que se estaría formando y es una molécula pequeña, por ejemplo, podría ser agua, podría ser dióxido de carbono, podría ser em, amoníaco, podría ser ácido clorhídrico. Entonces son moléculas de bajito peso molecular que nada más se desprenden un pedacito de la molécula y me va a permitir la formación del enlace. La lógica sigue siendo la misma. Formo el enlace, se va uniendo otro monómero, formo una cadena más larga, se va uniendo otro monómero, formo otra cadena más larga y así sucesivamente. Entonces, esta es la diferencia entre las dos. Esta polimerización pues va a depender del tipo de polímero. Ya de manera individual pues tendrán que hacer la investigación de cuál sería el tipo de polimerización para cada polímero. ¿De acuerdo? Ahora, me gustaría hacer énfasis en algunas moléculas que no son polímeros. ¿Ah? ¿Por qué lo menciono? Porque es frecuente, ¿no? que en actividades nos encontremos con moléculas que no son polímeros. Ustedes ya tienen la clave de cómo identificar que son polímeros. Son moléculas que se forman por la repetición. Entonces ustedes tienen que notar la repetición. ¿Mm? Se tiene que evidenciar cómo se repite. Ajá, aquí hay una repetición de esta unidad, se va repitiendo. Aquí hay una repetición de esta unidad, se va repitiendo. Hay algunos que es difícil, pues observar, ¿no? Así a ojo, poder determinar que hay una repetición. Pero, por ejemplo, aquí es sencillo porque estamos viendo que esta es igual a esta es igual a esta, entonces se suma, se suma, se suma y se va repitiendo. ¿Ah? Esta es una repetición. ¿Mm? Esta, por ejemplo, como es una molécula, esta de aquí abajo es una proteína, como está representada de manera tridimensional, es a lo mejor complicado para ustedes identificarla porque no están acostumbrados, pero también hay una repetición. Aquí en el caso de las unidades no son idénticas porque en el caso de las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos tenemos 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar de diferentes formas, pero vamos a tener la repetición de una unidad estructural que es el aminoácido. Aunque no sean idénticos entre ellos, la repetición de estas unidades me da como resultado a la proteína. Entonces, en la mayoría de estos casos, ustedes van a notar la repetición. ¿No? El patrón se repite, se repite, se repite. Si no ven la repetición de muchas moléculas, lo que van a ver son las líneas estas que les comenté, por ejemplo, esta línea de acá y esta línea de este lado, que nos están indicando que ahí se siguen pegando más. Ajá. En algunos esquemas se representa con paréntesis. Si yo, por ejemplo, veo que aquí hay un paréntesis y aquí del otro lado hay otro paréntesis, significa que esa molécula va a ir creciendo. También se puede representar con corchetes, de un lado y del otro. Generalmente cuando se encierran entre paréntesis o corchetes, del lado derecho, como en las reacciones, como en las moléculas químicas, se les puede poner una N. La N significa que tenemos N número, ¿no? Recuerden que N significa un número indeterminado, puede ser 1, puede ser 10,000, puede ser. Entonces, esa N me está simbolizando que tengo un número indeterminado de moléculas pegadas. Entonces, hay varias formas de representarlas de acuerdo al tipo de recurso que ustedes estén revisando. Pero cuando tengamos algún signo o algún símbolo que me indique que sigue,
Entonces significa pues que tengo una molécula de mayor tamaño que se va a seguir pegando para ser más grande. Ahora, entonces, por ejemplo, estos no son polímeros. ¿Por qué? Porque si observan las moléculas no tenemos una repetición. Estas sencillas son moléculas, o sea, no necesitamos que se repitan y se repitan y se sigan repitiendo para que sea una molécula, ¿no? Estos ya son moléculas en sí, no necesitan una repetición. Y son moléculas muy pequeñas. Entonces, no coinciden con las características que tenemos de un polímero. Un polímero es muy grande, molecularmente hablando, y un polímero es una repetición. Por ejemplo, esta es la molécula de agua, es muy chiquita, H2O. Ujú. ¿Podemos tener muchas moléculas de agua? Sí. O sea, aquí puedo tener otra y otra y otra y otra y otra y otra. Pero así tengamos muchas, no van a estar formando un polímero porque van a seguir siendo agua. ¿Mm? O sea, solamente van a ser muchas moléculas de agua, pero no cambia el nombre ni deja de ser, ni va a ser otro tipo de molécula porque no es un polímero. Esta molécula, todas son pequeñas, si observan, están formadas por pocos átomos. Esta molécula es el ácido clorhídrico, esta molécula es el cloruro de sodio y esta molécula de acá es el dióxido de carbono. Todas, obsérvenlas, son moléculas pequeñas, entonces no cumplen con esa característica, son pequeñas, su tamaño es pequeño. Y lo más importante, no hay una repetición, son individuales, ¿no? Que puede haber muchas de ellas, sí, pero no están juntas y no forman una estructura distinta a la original, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí, aprovechando las referencias, vean, tenemos el autor, en este caso es un autor institucional, no es una persona. Tenemos la fecha, no hay fecha, sin fecha. Cómo se llama el texto, ¿no? Del que estoy extrayendo la información. Y cómo se llama la página, ¿no? Es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y vean cómo va directamente el link, sin poner obtenido de o revisado tal día, etcétera. Muy bien. Muy bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Muy ¿No? Ok. Bueno, voy ya. Ok, a ver, déjenme leer las dudas en el chat. Este, ah, las imágenes. Sí, de manera, correcta, sí, siempre se tienen que referenciar las imágenes. Si son, tuyas, porque no sé, a lo mejor es un lugar que estás muy cercano a ti y que, puedes tú tomar fotografías, entonces no es solamente se mencionan que, pues, las fotografías son propias, ¿no? Son de tu propiedad. Em, pero si utilizas imágenes de Internet, recuerda que sí hay que darle crédito también a las imágenes porque son de un propietario, ¿vale? Entonces, sí, de manera correcta sí debemos referenciarlas. Y dice Sergio que las cifras de la actividad 3 es que las fuentes. Sí, hay una forma correcta. Cada tabla, las tablas en un documento sí deben de tener aparte sus referencias, ¿no? Entonces, lo correcto sería seguir tal cual la indicación. Finalmente, yo al final sí considero que con que tengan las referencias completas hasta el final es suficiente. Pero si consideras que sí, muy específicamente utilizaste recursos solamente para la tabla. Ajá, yo diría que ese sería el caso. Si ese recurso que utilizaste solamente fue para la tabla y no lo utilizaste para el demás texto ni para el documento completo, entonces sí, sus referencias
aparte para la tabla, y si utilizaste esos documentos para apoyarte para otros puntos de la tarea del documento, entonces sí las puedes generar todas hasta el final. Aquí lo importante es referenciar. Ujú. Mm, La referenciación abajo de la tabla más bien sería el pie de tabla, no sería un pie. No sería correcto como tal. No, a mí no me parece correcto ponerlas, se ve raro, ajá, poner abajo las referencias de la tabla. Ok. Exactamente. Eso sería más correcto. Ujú. Nada más citar en la tabla y ya ponerlas todas hasta abajo. Sería lo correcto, porque si no, no, pero bueno, independientemente de si las pongas hasta abajo de la tabla o hasta abajo de todo el documento, te las voy a considerar correctas, siempre y cuando sí tengamos referencias, ¿de acuerdo? Y, ajá, CapCut para el video de la actividad 4. Sí, finalmente el software que utilices para, tu video, pues es, ahora sí que digamos, el que a ti mejor te funcione, ¿mm? Si tú tienes habilidades, en estos aspectos, pues adelante, ¿no? Hay personas que sí les cuesta trabajo, los que necesitamos edición y estas cosas. Yo recomendaría para los que no tienen práctica, sería más sencillo utilizar Canva, ¿no? Canva pues ya te permite generar todo, no solo, ya te permite que se vean la imagen, te permite hablar, te permite utilizar un apoyo visual, o sea, todo en uno solo. Entonces, quien tenga, pues que no sea experto, ¿no? En este uso de estas herramientas de video. Pero la herramienta del video, esa sí es libre. La que a ustedes se les acomode, esa está bien. Siempre y cuando cumplamos con el formato de video. Muy bien. Esa es la rúbrica, nada más rápidamente. Rúbrica actividad 3. Se va a evaluar en el desempeño, en el criterio de desempeño cognitivo, que su tabla tenga 4 productos, que sean polímeros, que especifiquen si el producto si el polímero está producido por adición o condensación, y el polímero que lo compone. En este caso sería la segunda fila, la segunda columna. En el criterio actitudinal, pues que atienden al 100% las indicaciones, que se entregue en tiempo y forma, que tengamos todos los puntos, la respuesta a las preguntas, el dibujo de los polímeros, la tabla que contenga 4 polímeros. En el criterio comunicativo, que esté organizado, que sigamos las normas de etiqueta, en este caso la ortografía, que no escribamos solamente en mayúsculas, que citemos y referenciemos. Cuidado con la ortografía. Recuerden que tiene impacto dentro de la evaluación. Si tenemos de 1 a 4 errores de ortografía, pues vamos a disminuir. Si tenemos de 5 a 8, pues vamos a disminuir más y así sucesivamente. Y en el caso del pensamiento crítico, pues recuerden responder a las preguntas que se están indicando sobre la diferencia entre los tipos de polimerización y el impacto de los polímeros en el medio ambiente. Se está dando la indicación de que las respuestas sean de 8 a 12 renglones, entonces hay que seguir la indicación. Revisen que estén cumpliendo con esa extensión. Si no cumplimos con la extensión, pues se puede penalizar aquí en que no se cumple, en que hay alguna omisión. Si tenemos 2 preguntas que no cumplen con la extensión, pues serían 2 omisiones. O si tenemos 3 preguntas que no cumplan con la extensión, tendríamos 3 omisiones. Entonces, cuiden la parte de la extensión de las respuestas. Y, por supuesto, no olviden la escala para evaluar el uso responsable de la información. Es importante, ya como lo explicamos desde la semana pasada, siempre integrar referencias, y las referencias tienen que tener las características de acuerdo al manual, además de que tienen que ser referencias confiables, como ya lo hemos mencionado también desde el principio. Y ya lo recalcamos también la segunda sesión, la anterior sesión, perdón, en donde mencionamos que, por ejemplo, los diccionarios, pues, digitales, pues, no son, eh,
pues, tan confiables, ¿no? Entonces, ya revisamos cuáles son. Tenemos documentos institucionales, documentos gubernamentales, de universidades, artículos científicos, para que ustedes puedan y, por supuesto, documentos de prepa en línea, ¿eh? También los invito a que revisen. Estos documentos, pues, ya están muy revisados, ¿no? Y ya son, pues, ya contienen la información prácticamente condensada de lo que se quiere, de lo que queremos saber, del aprendizaje esperado que se quiere lograr para esa actividad. Entonces, pues, es importante precisamente hacer uso de estos recursos, ¿ah? Son bastante útiles y aunque sean parte de, el de la semana de la plataforma, estos recursos tienen que ser referenciados. Siempre que ocupen recursos de prepa en línea, tienen que hacer la referencia correspondiente, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a cambiar un poquito de tema ya, porque vamos a hacer ahora referencia a la actividad integradora 4. Este, por ejemplo, Amparo dice que lo está haciendo en Canva. Sí, Canva es bastante útil. La desventaja de Canva es que, bueno, yo sé que no se puede hacer en celular, no sé si me desmientan, que no te permite grabar en celular, según mi experiencia, que yo me acuerde. Pero, pero la ventaja es que ya está todo en uno solo, ya no tienes que moverle nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar un poquito de tema, los problemas ambientales. Antes de irnos a esta parte, pues me gustaría que participáramos brevemente en esta actividad. Esto es Padlet, entonces aquí pues sí se puede participar. Entonces, les voy a compartir un link. Y se los voy a pegar en el chat. Este sí se puede, no como el de la sesión pasada que no nos dejaba. Bueno, aquí hay 2 preguntitas. Nos está preguntando, ¿qué es un problema ambiental? Y ejemplos de problemas ambientales. Mientras yo les voy explicando, ustedes vayan entrando y en una de las columnas, pues, me van a platicar, este a ver, no es cierto. Espérenme tantito. ¿Saben qué? No entré. Ya me acordé que en esta ocasión no estamos abordando problemas ambientales. Les voy a quitar esta proyección. No, no vayan a ingresar. Vamos a irnos a la parte de ecosistema. Ahí me confundí de actividad. ¿Vale? Bueno, vamos a revisar lo que es la actividad integradora 4. En la actividad integradora 4, pues van ustedes a revisar qué es el ecosistema, ¿no? Entonces, en esta actividad lo que van a revisar más que la problemática, porque en otra actividad revisan la problemática, por eso me confundí de actividad. Aquí lo que van a analizar son las características del ecosistema en donde ustedes viven. Puede ser su ecosistema, de su comunidad muy cercano, puede ser de su comunidad, de su ciudad, de su estado, este, del nivel que ustedes quieran. Lo importante es que sea lo más cercano a ustedes para que ustedes también, de forma contextual, pues también la información también la conozcan de primera mano, ¿no? ¿Qué van a describir? Van a describir su ecosistema. Ajá. ¿Qué es el ecosistema? Pues el ecosistema es una unidad estructural de, que está constituida por organismos que van a interactuar en un entorno. Dentro de este ecosistema, pues vamos a tener una diversidad, una biodiversidad determinada, y esta biodiversidad va a interactuar entre ellos y junto con el entorno. Y esta interacción, pues nos va a permitir un equilibrio. En teoría, pues todos los ecosistemas tienen que estar
este, en equilibrio. El problema es la intervención de la actividad humana, que bueno, esto modifica en las condiciones del ecosistema. En esta actividad, ustedes lo que van a hacer es únicamente describir esta parte del ecosistema, básicamente, ¿no? Voy a quitar un poquito esta presentación y vamos a ver primero los elementos que tenemos que describir dentro del video. Muy bien. Van a entregar un procesador de textos en donde se vea la liga de su video. El video tiene que tener estas características técnicas, digámoslo así, de 4 a 5 minutos. Es importante la duración. Van a explicar las características del entorno donde viven. Lo más cercano que sea a ustedes para que ustedes estén, pues conozcan de primera mano la información. ¿Cuáles son las características? Tienen que explicar el video de manera verbal, así como yo me estoy explicando en este momento de manera verbal, ustedes también. Deben de salir a cuadro. De preferencia todo el video, es un video muy cortito, entonces pues no es difícil salir a cuadro de 4 o 5 minutos. Sí les pido que sea en un lugar en donde tengan silencio un ratito, es muy breve, ¿no? Entonces sí, yo sé que a veces es difícil encontrar un lugar en silencio, un lugar sin alguien que nos esté interrumpiendo, pero es un tiempo breve. Necesitamos claridad porque pues tengo que evaluar el contenido de lo que están explicando. Hay videos en donde el ruido externo es tanto que no puedo llegar a escuchar con claridad lo que están diciendo y entonces pues no podría yo evaluar correctamente. Entonces por eso necesitamos que sea un lugar adecuado para la grabación del video. Van a describir el ecosistema en donde viven o al menos un ecosistema cercano, junto con su clima y su biodiversidad. La biodiversidad la consideramos como la flora y la fauna, ¿de acuerdo? Van a explicar 2 ejemplos de interacción ecológica y van a argumentar si su efecto es negativo, positivo o neutros. Ahorita lo vamos a conocer, qué es cada una de estas, qué es cada uno de estos elementos. Y van a describir un servicio ecosistémico que identifiquen. Eso también lo vamos a describir ahorita. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Un servicio ecosistémico es el uso que nosotros, el hombre, le da a un ecosistema. Algunos ecosistemas nos sirven para extraer agua, algunos nos sirven para extraer alimentos, algunos nos sirven para extraer minerales. Entonces, esa función que tiene el ecosistema para el hombre se le denomina como servicio ecosistémico. Todos estos puntos los vamos a describir enseguida, ¿no? Para que sepan de qué es lo que estamos hablando. Ahora, una vez que hayan grabado su video, ya mencionamos en la herramienta que ustedes gusten, en la herramienta que se les facilite grabarlo. Ya que tengan la liga de su video, aquí es muy importante cuidar los permisos, ya saben, es uno de los aspectos más importantes. Los permisos para que se pueda evaluar. Y la conclusión va de forma escrita. Esto va escrito en el documento Word sin integrarlo de manera oral dentro del video. Van a explicar cómo el servicio ecosistémico que mencionan en su video hace uso de los recursos naturales y van a describir qué acción propondrían para hacer uso racional de estos recursos naturales. Estas 2 preguntas constituyen la conclusión y van escritas, no van dentro del video, van a ir escritas dentro del documento Word, ¿de acuerdo? Una vez concluida su conclusión, valga la redundancia, después de la conclusión irían las referencias. No olviden sus referencias. En este caso, por ejemplo, como son lugares muy específicos, los que ustedes van a describir, pues de manera general tendrían que investigar las características del entorno, este, que están ustedes describiendo en su video, y esas serían las referencias que ustedes utilizarían.
Puede ser que tengan alguna información de experiencia, ¿no? De campo, o sea, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, en ese lugar, porque se supone que es un entorno que ustedes conocen. Entonces serían podrían manejar también información de acuerdo a su experiencia. Pero bueno, no olviden que son importantes la integración de las referencias. Ahora, ahora sí, ya mencionamos las características, entonces ya podemos explicar entonces qué son estos puntos del ecosistema. Entonces voy a cambiar de presentación. Y ahora sí, lo que ustedes van a elegir es un ecosistema. El ecosistema, pues, es una unidad estructural de la ecología. Ese ecosistema está constituido por elementos que forman el entorno y por los seres vivos que, digamos, forman la parte viva de un ecosistema. Todos esos seres vivos, pues, generalmente los vemos a simple vista, que vienen siendo los animales y los vegetales. Sin embargo, también podemos considerar seres vivos microscópicos, ¿no? Como bacterias, hongos. Sin embargo, en su actividad solamente van a describir plantas y animales, ¿no? Ahora, los ecosistemas a grandes rasgos pueden ser terrestres y acuáticos, ¿no? La mayoría de los que conocemos, pues, son los terrestres, que incluso los vimos en otros niveles educativos, ¿no? La selva, la tundra, el bosque. Y los ecosistemas acuáticos, si alguien por ahí tiene la fortuna de vivir en playa, en algún lugar con costa, pues podría describirnos un ecosistema acuático, ¿ah? Hola, buenas noches. Sí, no te preocupes, Javier. Los ecosistemas terrestres, pues son, como mencionaba, pues los desiertos, las tundras, las selvas, los bosques, los pastizales, las sabanas, ajá. Ellos, pues, están constituidos en su mayor parte por superficie terrestre, aunque, bueno, claramente sí hay cuerpos de agua, que permiten la supervivencia de los animales, pero en su mayoría es superficie terrestre. En el caso de los ecosistemas acuáticos, pues tenemos agua dulce y agua marina. Cabe mencionar que, pues, los ecosistemas no tienen que ser enormes, ¿no? O sea, no me tengo que imaginar un ecosistema, que esté constituido por hectáreas y hectáreas y hectáreas de territorio. Un espacio pequeño puede constituir un ecosistema, en donde tenga yo la interacción de seres vivos con su entorno, tendría yo un ecosistema, incluso una pecerita, ¿no? Si yo tengo una pecerita en mi casa con sus respectivos eh, seres acuáticos, eso sería un pequeñito ecosistema, ¿no? Nada más que en este caso, pues estamos describiendo ecosistemas de nuestro entorno. Ajá. Entonces podría ser un ecosistema, el ecosistema de su comunidad, de su colonia, de su... Y si viven cerca de alguna zona interesante, ¿no? Que nos quieran describir, ¿no? Por ejemplo, se dice del bosque de Chapultepec, ¿no? Que es realmente una zona muy, muy grande de, de seres vivos. Hay muchos animales y plantas, hay flora y fauna abundante. Entonces también se puede considerar un ecosistema. Muy bien, un ecosistema está constituido por dos componentes. Vamos a tener siempre los componentes bióticos y los componentes abióticos. ¿Qué son los componentes bióticos? Son todos los seres vivos que están dentro del ecosistema. Que pueden ser plantas y animales, pero también tenemos todo lo microscópico que no vemos, pero que forman parte importante del entorno, bacterias, hongos, protozoarios. Sin embargo, ustedes solamente van a describir flora y fauna. En el caso de los componentes abióticos, son todos los componentes que no están vivos, pero que forman parte importante del entorno y que si se afectan, también se va a afectar la salud del ecosistema. Ahí entraría, por ejemplo, el agua, ¿ah? Sabemos muy bien la importancia del agua dentro de un ecosistema y el agua es un componente abiótico. Entonces, ninguno de los dos son más importantes, ni los bióticos ni los abióticos. Aquí lo importante es mantener un equilibrio que permita que el ecosistema siga funcionando de la manera correcta y pueda mantener la vida dentro de ese entorno, ¿no? Dentro de toda esa variedad que tenemos dentro de un ecosistema, pues tenemos a la biodiversidad.
La biodiversidad, pues, son todos estos seres vivos, toda esta variedad de vida que existe dentro de un ecosistema. Se puede medir a nivel, biosfera, o sea, toda la totalidad de todos los ecosistemas, podemos determinar la totalidad de la biodiversidad, pero también se puede determinar por ecosistema, es decir, en determinado ecosistema hay determinada biodiversidad. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Porque ustedes van a describir un solo ecosistema y van a describir las características de la biodiversidad de solamente ese ecosistema. Ajá. Entonces, la biodiversidad son todos los seres vivos que se encuentran dentro de un ecosistema. Llámese fauna, llámese flora, son los seres vivos que están dentro de ese ecosistema. Esos seres vivos que están dentro de ese ecosistema van a relacionarse, ajá, van a tener una relación entre ellos. A veces las relaciones necesita que uno de ellos se alimente de otro para poder subsistir y así sucesivamente. De hecho, en todos los ecosistemas, pues necesitamos que unos organismos se alimenten de otros, pues para que podamos mantener el flujo de energía dentro del ecosistema, que es lo que conocemos como cadena alimenticia, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, estas relaciones se conocen como relaciones interespecie y también esas relaciones se pueden conocer como biocenosis. Por ahí el concepto de biocenosis se solicita que lo describan en el foro Aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si no han participado en el foro Aprendiendo, pues los invito a que participen. Se están abordando algunos conceptos relacionados con el ecosistema y entre ellos está la biodiversidad y la biocenosis. Las relaciones entre las especies se le llama biocenosis y vamos a tener tres básicas que son la depredación, la competencia y la simbiosis. La depredación es la típica relación en donde tenemos una presa y un depredador, por eso se llama depredador. Es decir, alguien se come a otro, ¿no? Generalmente los carnívoros a los herbívoros, o los que son de mayor tamaño a los que son de menor tamaño. Aquí, por ejemplo, este ejemplo que vemos aquí de los peces es un ejemplo de depredación. El más chiquito, pues, es comido por el mayor. Pensamos que la depredación solamente la encontramos en la selva o en ecosistemas muy grandes, ¿no? Pero si nos podemos observar así detalladamente en nuestro jardín, incluso dentro de la casa, podemos observar algunas relaciones de depredación, que ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, la competencia es otro tipo de relación. La competencia, como su nombre lo dice, dos especies diferentes compiten por un recurso. El recurso puede ser agua, puede ser alimento, puede ser territorio. ¿Ah? La relación de competencia pues pone en dificultades a veces a alguna de las dos especies, si no es que a las dos, porque el recurso se acaba. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo de agua, está limitado, se puede acabar. Entonces, al haber más miembros que están demandando ese recurso, pues entonces es una desventaja porque se puede acabar. ¿No? Eso es la competencia, así como su nombre lo dice, compiten. ¿No? La simbiosis es una relación que generalmente se da de por vida, es muy íntima, es una de las relaciones más íntimas entre dos organismos, es muy cercana y puede ser de tres tipos. Estos tres tipos de aquí abajo son tipos de simbiosis. Por ejemplo, tenemos el mutualismo. El mutualismo es un tipo de relación en donde ambos son beneficiados. Por eso se llama mutualismo, de la palabra mutuo. Es un apoyo mutuo. ¿No? Se llama mutualismo porque los dos se benefician, se pueden beneficiar de distintas formas, pero finalmente las dos salen beneficiados. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las aves que se posan sobre animales grandes en sus lomos, por ejemplo, los rinocerontes, los bisontes, ajá. Entonces, ¿qué hacen estas aves? Pues comen insectos o parásitos externos de la piel de estos animales. Entonces, el beneficio en dónde está, que las aves se están alimentando porque están comiendo insectos
y los animales grandes se benefician porque se están siendo desparasitados, ¿no? Entonces, en el mutualismo siempre los 2 se benefician. No tiene que ser de la misma forma, sino que uno obtiene un beneficio, otro de otro tipo, pero los 2 se benefician. En el caso del parasitismo, aquí tenemos que tener un parásito. Aquí los parásitos se caracterizan porque van a tener un beneficio, pero a costa de perjudicar al otro, ¿no? Entonces, el parasitismo se caracteriza porque el parásito se beneficia, pero en el que está el parásito, que en este caso se llama huésped, es el que va a tener un daño. El parasitismo, por ejemplo, lo podemos ver en los humanos, ¿no? Los piojos en nuestras cabezas, ¿no? Los piojos ahí serían, parásitos, y el humano, la persona que los tiene, es el huésped. El piojo se beneficia porque va a tener alimento. ¿Y en cómo se perjudica el hombre o la persona que lo tiene? Pues va a tener comezón, va a tener molestias y ya en casos extremos, incluso hasta anemia y casos, que incluso pueden ser graves, ¿no? Porque extraen demasiada sangre y puede haber ya casos extremos si es que hay mucha infestación, puede ser grave. Y algunos parásitos que nos contagian enfermedades, por ejemplo, las garrapatas, las pulgas, algunos mosquitos, ajá. Entonces, a su vez de que aparte están alimentándose de nuestra sangre, también están contagiándonos alguna enfermedad, o transmitiéndonos alguna enfermedad y, sale perjudicado siempre el huésped, y el que sale beneficiado es el parásito, ¿mm? Y el otro ejemplo es el otro, tipo de simbiosis es el comensalismo. En el comensalismo es una relación en donde solamente una de las 2 especies se beneficia y la otra no, pero tampoco se perjudica. Esa es la diferencia con respecto al parasitismo. En el parasitismo uno se perjudica y uno sale ganando. En el comensalismo uno sale ganando, pero el otro no tiene un daño. Un ejemplo de comensalismo son las anémonas. Seguramente se vieron Nemo, la película de Nemo. Acuérdense que vivían en las anémonas. Entonces, ahí las anémonas no reciben ningún beneficio, pero tampoco se perjudican. El que se está beneficiando son los peces que viven en las anémonas. Ajá, ¿cómo se benefician? Pues porque tienen protección contra otras especies más grandes, porque las anémonas son venenosas y entonces de esta forma van a recibir el beneficio de la protección. Entonces, lo que van a hacer cuando analicen su ecosistema es revisar precisamente qué posibles relaciones existen dentro de primero tienen que revisar qué biodiversidad hay y ya con la biodiversidad ya podemos determinar qué tipo de relaciones existen. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, gracias. Y, ok, gracias. Les están preguntando también que mencionen, gracias, qué tipo de relación tendríamos. ¿Tendríamos un efecto positivo, un efecto negativo o un efecto indiferente? El efecto va a depender desde la perspectiva de la que se vea, desde la especie de la que la estemos viendo. Por ejemplo, en la relación de competencia, ambas especies tienen un efecto negativo. ¿Por qué? Porque si están compitiendo, entonces se va a terminar por lo que están compitiendo y entonces los 2 se van a ver perjudicados. Entonces, ambos van a tener efecto negativo. En el caso de la depredación, uno va a tener efecto positivo y el otro va a tener efecto negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que uno se come al otro. Entonces, obviamente, el que va a comer, pues va a tener un efecto positivo, pero el que no, pues va a tener un efecto negativo, tanto para su especie como para su individualidad, ¿no? En el caso del mutualismo, chéquense que comentamos que el mutualismo es precisamente una relación mutua, los 2 se benefician. Entonces, vean cómo aquí el efecto es positivo para ambos. Y en el caso del comensalismo, ¿se acuerdan que dijimos que uno no le perjudica nada, pero tampoco se beneficia? Este efecto azulito es el efecto neutro, es decir, ni le afecta ni le beneficia. Y uno se beneficia porque uno sí va a obtener el beneficio. Entonces, en la parte donde se solicita que mencionen si el efecto es positivo o negativo,
el efecto no es global, o sea, no, algo sí hay que tener claro, todas las relaciones tienen un efecto positivo en el ecosistema, hablando de manera global. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de forma global lo que hacen es mantener el equilibrio. O sea, ni tantos individuos de esta especie, ni tantos de esta, o sea, se mantiene un equilibrio. Entonces, todas en el entorno, todas tienen un efecto positivo. Pero a nivel individual, o sea, a nivel especie y a nivel individuo, pues sí tienen un efecto determinado. Entonces, el efecto que se les está solicitando es este, de acuerdo a las relaciones que ustedes identifiquen, para quién es positivo o para quién es negativo, de acuerdo a lo que están ustedes describiendo. Ahora, las imágenes que ustedes ven aquí, las de las abejitas y la de los pulgones de aquí, estas dos son relaciones de mutualismo. ¿Por qué? Porque los dos obtienen un beneficio. Ujú. Y vean cómo son insectos. No necesitamos un gran ecosistema, incluso en nuestro jardín podemos encontrar estos insectos. Entonces no necesitamos un gran ecosistema para poder verlos. Podemos observar esas relaciones con insectos. No necesitamos animales grandes, ¿no? No necesitamos leones, cebras, cocodrilos, tiburones para poder ver la relación. La relación se ve en una maceta. ¿Sí? Entonces, en donde lo busquen, lo van a encontrar, porque en todos los lugares vamos a encontrar seres vivos. Muy bien. Entonces vamos a ver si de veras no tenemos dudas. Este tipo de relación, ¿qué tipo sería? De las que revisamos. Exactamente, depredación. Esta está muy obvia, ¿no? Porque tengo un pez grandote, que es el tiburón, y un pececito. Entonces, ¿quién se va a comer a quién? Pues el tiburón al pececito. Una relación de depredación. Ok. Esta relación, exactamente. Esta es una relación de depredación, nada más que es más útil porque esta es con insectos. Todos nos hemos encontrado una araña en nuestra casa y todos nos hemos encontrado un mosquito en la casa. Entonces, dentro de nuestra misma casa podemos tener a los organismos interactuando. Ujú. La araña es una gran depredadora. De hecho, es uno de los depredadores más eficientes. Nada más que es a tan pequeña escala que no lo notamos, pero son muy buenas depredadoras. Entonces, en este caso, la araña sería la depredadora y cualquier otro insecto, en este caso el mosquito, sería pues la presa, ¿no? Y esta relación, ¿qué sería? Comensalismo, dice Sergio. Ok, es así, tendríamos por ahí alguna dudita. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué será esta relación? ¿Los dos se beneficiarán? Mutualismo, exactamente. Esta relación es mutualismo. ¿Por qué? Porque los dos se benefician. Vean cómo aquí tenemos una relación entre planta, así es mutualismo, entre planta y animal. No necesariamente tienen que ser animales. ¿Ah? ¿Por qué mutualismo? Porque ambos reciben un beneficio. La ardilla que recibe, pues la ardilla recibe alimento, refugio, casa, porque ellas viven en los árboles y se alimentan de sus frutos. Y el árbol que recibe, ¿en qué se beneficia el árbol? ¿Cuál es el beneficio para el árbol? Ajá, puede funcionar como abono, pero aquí el beneficio más evidente es la reproducción. Ujú. Cuando las ardillas consumen las bellotas o se bajan estos frutitos secos de los árboles, lo que andan haciendo es que las andan enterrando por todos lados, ¿no? Y esos frutos contienen la semilla del árbol, ¿no? Entonces, al andarlos enterrando por todos lados, y yo creo que te referías también a lo de las heces, eso, también las heces dispersan, las heces de animales dispersan semillas también. Ajá.
Entonces, con la dispersión de semillas, estamos asegurando la reproducción. Entonces, ambos están ayudando. La ardilla lo está ayudando a que se expanda su progenie, a que se pueda reproducir en más lejos de lo que está, porque obviamente el árbol, pues, no va a pasar de aquí. Ajá. Y la ardilla se está beneficiando con alimento y con, seguridad, con refugio. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer es identificar en su entorno este tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Otro punto que vamos a describir es el clima. El clima, pues, es el estado más frecuente del tiempo. Eso también lo tenemos que investigar, ¿no? Aunque nosotros, pues, percibamos cierto clima en nuestro entorno, en la bibliografía, pues, podemos revisar el clima de nuestro ecosistema. Y por último, bueno, van a describir los servicios ecosistémicos. ¿Qué son estos servicios? Pues, lo que les comenté, ¿para qué le sirve al hombre cada ecosistema? Que se escucha muy egoísta, ¿no? Que, finalmente, pues, hacemos mal uso de estos ecosistemas, pero, finalmente cada ecosistema tiene una función determinada. Son 4 servicios ecosistémicos: de provisión, servicios culturales, de regulación y de soporte. Los de provisión o suministro se refieren a que son los ecosistemas que nos brindan materia prima o alimentos para poder, extraer de ahí, subsistir. Entonces, son los ecosistemas donde obtenemos alimento, donde obtenemos agua, donde obtenemos la materia prima para producir fármacos, donde se obtienen minerales, ajá. Es decir, todo lo que se extrae, son servicios de provisión. Los servicios culturales son generalmente los lugares bonitos a donde vamos a día de campo, vamos con la familia, vamos a algún curso, vamos a alguna actividad, llevamos a los niños, esos son servicios culturales, ajá. Hay belleza escénica, hay recreación, hay espacios culturales, espacios artísticos, espacios para la ciencia, para la educación. En todos los estados, aquí en México, pues, hay muchos parques, ¿no? Que tienen que el museo, que tienen que tal actividad, que tienen entonces, esos son servicios culturales, ¿no? Básicamente, los servicios culturales son a los que tenemos acceso todos, o sea, cualquiera de nosotros, como ciudadanos normales, podemos entrar a esos servicios culturales, ajá. Los servicios de regulación se refiere a, eh, entornos en donde se realizan, ajustes de ecosistema. Por ejemplo, tratamiento de agua, tratamiento de gases, manejo de desechos. Por ejemplo, los lugares en donde existan plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, este es un servicio de regulación. Ajá. Y los servicios de soportes, digamos que son, como su nombre lo dice, son necesarios para los otros 3 entornos, digamos que, producen, la biomasa, la materia para poder conservar los otros 3 entornos. Estos servicios de soporte son muy importantes por su mismo nombre lo dice, de soporte. Por ejemplo, en donde se cuida la biodiversidad, la polinización, la producción de suelo, el ciclo de nutrientes. Un servicio de soporte, por ejemplo, muy importante o un ejemplo concreto podrían ser las reservas naturales o las reservas ecológicas. Aquí en México hay varias, sobre todo en el sur hay varias. Estas zonas en donde como su nombre lo dice, son reservas que son totalmente cerradas al público y donde se busca, pues, la reproducción de ciertas especies para que no se extingan, ¿no? Se cuidan, especies en peligro de extinción o especies muy exóticas o especies muy endémicas para protegerlas y que no, lleguen al peligro de extinción, ¿de acuerdo? Entonces, van a identificar qué tipo de servicio brinda el ecosistema que van a a describir. Tiene que ser alguno de estos 4, ¿de acuerdo? ¿Se pueden combinar? Sí. Entonces, concluyendo, un ecosistema es la unidad estructural ecológica, es una unidad estructural ecológica y está constituido por elementos bióticos y abióticos. Acuérdense que los bióticos es lo que está vivo y lo abiótico son los elementos no vivos. La biodiversidad es la diversidad, aquí tuve que haber puesto la diversidad. La diversidad de seres vivos en un ecosistema. Lo que ustedes van a revisar es la flora y la fauna. Los organismos dentro de un ecosistema se pueden relacionar de diversas formas. Ya vimos depredación, simbiosis o competencia. Y estas relaciones se conocen como biocenosis, ¿de acuerdo?
Y bueno, los recursos de los ecosistemas son utilizados para determinado fin, ¿no? El hombre los utiliza para determinado fin, lo que es conocido como servicios ecosistémicos, que pueden ser de provisión, culturales, de regulación y de soporte. ¿De acuerdo? Con estos elementos, bueno, espero que ya ustedes puedan identificar cada uno de estos elementos que son y puedan incluirlos dentro de su video. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Ok, muy bien. Entonces, si no hay dudas, pues nos vamos a despedir por hoy. Les mando su invitación para la siguiente semana, miércoles. Y bueno, pues nos estaríamos viendo el miércoles, ¿de acuerdo? A ver, déjame checar el chat porque no lo alcancé a leer. Ah, sí, claro. Sí, de hecho, ya habíamos mencionado que eso es lo ideal. O sea, que así como yo ahorita, que estoy compartiendo pantalla y me ves, igual, o sea, lo recomendable es tener un apoyo visual, en este caso una diapositiva o algo para que te apoye. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es lo ideal, de hecho. ¿Sale? Ok, muy bien. Bueno, entonces si no tenemos otra duda, nos veríamos la siguiente semana. Bueno, pues que tengan muy buen fin de semana. Buenas noches, descansen. Adiós. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.